verso 21 al 28. El tema que estaremos viendo en esta tarde es la autoridad de Jesús en la enseñanza y sobre los demonios. La autoridad de Jesús en la enseñanza y sobre los demonios. Verso 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos, amados. Padre eterno, te adoramos, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Tú eres nuestro Dios poderoso, castillo fuerte. En ti confiamos. Tú eres nuestra esperanza para esta vida y la vida eterna. Te damos gracias por Jesús, tu Hijo amado, al cual diste, Señor, para morir por nuestros pecados. Gracias por tu santa palabra que nos dejaste, Señor, e inspiraste para instrucción nuestra, para que podamos conocerte y adorarte, Señor, por quien tú eres. Mi Dios, oramos en esta tarde que tú traigas claridad a nuestras mentes, libertad también al cautivo. Danos libertad de espíritu para adorarte. Permítenos estar concentrados y centrados en tu palabra. Te pido, Señor, que me sostengas en el poder de tu fuerza, mi Dios. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Nosotros por las últimas semanas hemos estado estudiando el Evangelio de Marcos. En mi opinión, amados, es uno de los evangelios más queridos por el cristianismo moderno, sobre todo, puesto que, como les había dicho en la introducción, el libro de Marcos por muchos años fue ignorado. Le daban más importancia a Mateo, a Lucas y a Juan, y Marcos era el más olvidado. Sin embargo, después de recientes investigaciones, al darse cuenta que Marcos fue, por ejemplo, el primer libro que se escribió de los evangelios, de los 4, fue el primero que se escribió y posteriormente sirvió para usarse como referencia por los otros 3 autores, y siendo también investigado que Marcos fue contemporáneo al apóstol Pedro, pues tomó más relevancia. Este libro fue más tomado en cuenta y desde ese entonces comenzó a ser más predicado también. Aparte que, como hemos visto y hemos dicho también, Marcos es el libro, o de los 4 evangelios, el más corto, con solamente 16 capítulos. Y podemos ver como un resumen del ministerio de Jesús. Marcos tiene la intención de narrarnos a Jesús en su parte activa, por eso se le llama como la acción de Jesús. Es un libro que habla sobre la acción rápido. Marcos tiene la intención de contarnos no en detalle lo que hizo Jesús, sino que pareciese que tuviese una prisa. Por eso las palabras más usadas por Marcos es inmediatamente y enseguida. Y por ejemplo ahí el verso 21 comienza así: y entraron en Capernaum. Esas son las palabras más usadas por Marcos. La semana pasada nosotros vimos que Jesús tiene autoridad sobre los hombres. Recuerden que Jesús estaba caminando por el mar de Galilea, un lago muy grande, que eso es un lago, más allá de que sea llamado un mar, pero es muy grande. Y ahí andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 4 pescadores
los cuales él llamó con su autoridad, demostrando que es Dios, que él tiene autoridad sobre los hombres cuando les dijo, ven, síganme. Y así se convirtieron esos 4 hombres en sus primeros discípulos. En esta tarde nosotros veremos 2 encabezados conforme a este pasaje. El primero será Jesús tiene autoridad en la enseñanza. Jesús tiene autoridad en la enseñanza. Y eso lo vemos en el verso 21 y 22. Y en segundo lugar veremos Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Y eso está en los versos 23 al 28. Así es de que, hermanos, dicho esto, comencemos en nuestro primer punto, que tiene que ver con Jesús tiene autoridad en la enseñanza, verso 21 y 22. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bueno, hermanos, ahí vemos claramente que Jesús se dirige juntamente con sus primeros discípulos hacia la ciudad de Capernaum. Entran a una sinagoga donde Jesús enseña. Así es de que acá de entrada tenemos 4 cosas importantes a entender para que sea o tenga mejor peso la enseñanza. Esas 4 cosas que necesito explicar tienen que ver con Capernaum, que es a la ciudad donde se dirigió Jesús, con el día de reposo, las sinagogas y los escribas. Así es de que voy a tratar de dar una explicación de estas cuestiones. Hablando entonces en primer lugar acerca de Capernaum. Capernaum era una ciudad, pudiésemos decirlo, puertuaria, o sea, era como un mini puerto, pero ahí había una población mixta de judíos, de gentiles, de romanos y oficiales también. Era una ciudad prácticamente que se encontraba en un lugar sumamente estratégico, ya que era una ciudad de comercio, como también lo había nombrado la semana pasada. Galilea también se encontraba en esa misma región, alrededor del lago o del mar de Galilea, y Capernaum también. Así es que Capernaum, al estar en el lado o orilla de este gran mar, pues había mucho comercio. El comercio mayormente era el pesquero. Así es de que debemos entender esto en primer lugar. Ahí Jesús llegó a la decisión de convertir a Capernaum como el lugar estratégico para sus misiones evangelísticas. De entre todas las comunidades que había alrededor, Jesús decidió que Capernaum sería su lugar estratégico. Y era estratégico ya que de ahí él podía moverse con facilidad a cualquier región que él decidiese ir. Y dice Marcos que cuando se dirige a Capernaum y va a entrar a la sinagoga, era un día de reposo, cuando junto con ellos o con sus discípulos se dirige acá. El día de reposo, hermanos, debía guardarse, no debía hacerse ningún tipo de trabajo como estaba estipulado por Dios en los 10 mandamientos. Ese día debía apartarse únicamente y exclusivamente para adorar a Dios, estudiar las escrituras en las sinagogas con todo el resto del pueblo de Dios. ¿Qué es una sinagoga? Una sinagoga era una sala de reunión. Ahí se reunían los israelitas, ahí se explicaban las escrituras y se aplicaban también. Bueno, en primer lugar se leían, se explicaban y se aplicaban al pueblo de Dios. Pero como ya veremos, las aplicaban muy mal. Ustedes recuerden que las sinagogas comenzaron a existir como medio de reunión para los israelitas después de que el imperio babilonio destruyó el templo de Jerusalén y llevándose al exilio a muchos de ellos. Así es de que en la necesidad de reunirse los judíos comenzaron a erigir, a levantar sinagogas, centros de reunión donde ellos pudiesen seguir o continuar
leyendo la Torá, la ley de Dios, siendo explicada y aplicada. Así es de que en base a la destrucción de ese templo, del primer templo, es de que viene el resurgimiento de las sinagogas como lugares de reunión y de adoración. Estaba establecido que se debía construir una sinagoga por cada 10 familias. Donde hubiese 10 familias judías, debía hacerse una sinagoga. Ahora bien, permítanme explicarles que en cuanto a las sinagogas, estos lugares de reunión estaban dirigidas por hombres religiosos, hombres los cuales la Biblia llama escribas. Por judíos escribas, los cuales entre sus labores sociales, pues también eran encargados ellos de copiar los manuscritos y de enseñar en las reuniones. Muchos de los escribas también eran fariseos, otro grupo de maestros religiosos. Así es de que esto es importante porque cuando nosotros estamos leyendo los evangelios mayormente, nosotros nos vamos a topar con todo esto. Estas ciudades, Capernaum, vamos a encontrarnos con las sinagogas y vamos a encontrarnos con los escribas. Así es de que los escribas eran estos hombres que dirigían las reuniones de los judíos. Ellos se encargaban de leer las escrituras y de explicarlas. Una de las características de los escribas es de que cuando ellos estaban enseñando o tratando de explicar, lo que hacían es de que mientras eso hacían, citaban a muchos maestros contemporáneos o maestros rabinos judíos del pasado. Y eso era con la intención de que pues sonara con más peso. O sea, su enseñanza tuviera más veracidad, que las personas la aceptaran de una mejor manera. En ejemplos de hoy día es como cuando un pastor está predicando y en el mismo sermón del día dice, como dijo Juan Calvino, como dijo el padre Julano de la Reforma Protestante, o como dijo Zwinglio, o como dijo Paul Washer, o como dice John Piper, como dice MacArthur, como dice Sugel Micheleni, está citando y citando y citando maestros en la misma enseñanza en el mismo día. Entonces, eso es lo que hacían los escribas. Como dijo el rabino Julano de tal, como dijo el rabino Sutano y Mengano, y se pasaban citando y citando a maestros. Así es de que cuando las personas escuchaban a estos escribas, pues las personas decían, mira, ese rabino sí es un buen maestro, sí es estudioso, mira cuántos maestros rabinos nos está citando. Mira, este sí es un escriba estudioso. Mira qué sabiduría. Mira cuánto retenimiento tiene. Mira qué sabio es este hombre. Eso hoy no ha cambiado. Las personas muchas veces se dejan llevar por eso. Pero bueno, la verdad, hermanos, es de que la enseñanza de los escribas era fría, era monótona. Era sin pasión y sin verdad. Por el contrario, miren lo que sucedió cuando Jesús fue llamado para enseñar. Porque sepan ustedes que uno de los trabajos o costumbres que se tenían en las sinagogas es que cuando se reunían las personas, los escribas escogían a alguien conocido para que viniese acá y leyese las escrituras y las explicara. Para este entonces ya la fama de Jesús ya se había dispersado. Jesús ya había hecho muchos milagros y ya estaba enseñando. Las personas estaban yendo detrás de él. Así es de que muy seguramente para este tiempo los escribas ya sabían de Jesús. Y Jesús estaba acostumbrado a entrar en las sinagogas como cualquier otro judío. Entonces, al estar Jesús ahí con sus discípulos, seguramente fue escogido por uno de los escribas y comenzó a enseñar. Pero vean, a diferencia de los escribas, lo que dice la escritura en el verso 22. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Marcos está siendo bien claro ahí, amados. Marcos está haciendo un contraste entre la forma de enseñar de Jesús y la forma de enseñar de los escribas. ¿Y qué más vemos acá? Dice el texto que Jesús predicaba con autoridad. Pero ¿a qué hace referencia a Marcos cuando dice que Jesús predicaba con autoridad? Porque nosotros en nuestros días, debido a que hay una mala comprensión de lo que significa predicar, nosotros podemos malentender esto. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, que alguien que predica con autoridad es haciendo uso excesivo, como el de los escribas, estar citando a muchos predicadores en la misma enseñanza. Otro de los malos entendidos que hay sobre la predicación de hoy día, que se predica con autoridad, es por ejemplo un pastor que no usa apuntes o que no usa anotaciones. Que lo primero que se le venga a la mente al pastor, eso es predicar con autoridad y bajo la unción del Espíritu. Aunque esté solamente como 1 hora y media hablando de su familia, de sus viajes, de sus casas y de sus cosas. Hoy día se tiene un mal entendimiento acerca de lo que es predicación cuando escuchan a un pastor que habla y grita y zapatea acá arriba. Pero ¿a qué hace entonces referencia cuando dice que Jesús predicaba con autoridad? Bueno, hermanos, en primer lugar, que Jesús no se valía de métodos. Él era su propio método. Jesús no necesitaba citar a maestros. Él enseñaba sin recurrir a fuentes externas. ¿Por qué? Porque Él mismo era la fuente. Él no necesitaba buscar ciertas verdades, porque Él era la verdad. Él no necesitaba en ninguna manera acudir a otras fuentes externas, porque Él es la única fuente de verdad. De Él mismo brota la palabra, porque Él mismo es la palabra encarnada. Él es el verbo hecho carne. Por eso es de que predicaba con autoridad. No necesitaba valerse de alguien más. ¿Qué dijo el rabino fulano de tal? No, hermanos. Él era la verdad. Él es la verdad. Él es la fuente inagotable de verdad. Lucas 4:32, en el pasaje paralelo, dice lo mismo. Dice que esto era recurrente. Cada vez que Jesús entraba a las sinagogas y enseñaba, se admiraban de su doctrina. ¿Por qué? Porque su palabra, o sea, la enseñanza, era con autoridad. Y dice la escritura misma, que estamos acá viendo en Marcos, que los oyentes estaban impresionados, estupefactos. Se admiraban de su doctrina, se admiraban de su enseñanza. ¿Y por qué? Vuelvo y repito, amados. Porque Él no citaba a maestros. Él era el maestro. Él no hablaba como un simple maestro. Él hablaba también como el Hijo de Dios. Podían notar la enorme diferencia entre escuchar a rabinos de la época y a Jesús mismo, el Hijo de Dios. Los escribas se habían acostumbrado a torcer las escrituras. Los escribas ponían una losa pesada sobre las espaldas de los judíos, de las familias, de las personas, cuando ni ellos mismos podían llevarla. Y esa precisamente va a ser una de las acusaciones de Jesús contra estos maestros. Ponen carga sobre las personas que ni ustedes mismos pueden llevar. Recuerden ustedes que Dios les había dado su palabra a su pueblo, al pueblo de Israel. Dios les dio la ley de Moisés. Pero ¿qué es lo que hicieron los escribas? Los escribas, con el paso del tiempo, comenzaron a añadirle a la ley de Dios, a añadirle otras leyes, o sea, leyes propias, ideas propias, pensamientos propios, leyes propias, a la cual a esas leyes que se inventaron se le llama como la ley oral. Al punto
de que la ley de Dios ya pasó a segundo término. Era más importante lo que ellos decían, o sea, la ley oral. La ley de Dios pasó a otro término. Así que, hermanos, imagínense, en lugar de ayudar a las personas a seguir a Dios mediante la aplicación práctica, que la pudieran entender y aplicar a sus propias vidas, y por tanto descansar en Dios, ellos ponían una losa pesada. Los escribas y los fariseos de la época hicieron uso de la religión también para oprimir a las personas. Se valieron de la religión misma, se valieron de la ley de Dios para oprimir a las personas, para hacer con ellos lo que querían. Y los escribas y fariseos hicieron uso de la religión para darse gloria a sí mismos también. Aparentaban como que ellos sí podían vivir todas esas normas y todas esas leyes que ellos inventaron. ¿Saben cómo los maestros oprimen a las personas hasta el día de hoy, hermanos? Porque eso no ha cambiado, por si las dudas. ¿Saben cómo es que los maestros oprimen a las personas hasta el día de hoy? La respuesta es cuando oprimen a las personas. Cuando enseñan palabra de hombres. La forma de oprimir hoy día a las personas es cuando comienzan a enseñar sus propias palabras, sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios propósitos, normas de hombres. Cuando comienzan a gloriarse y comienzan a usar lugares de reunión o púlpitos para hablar de sus propias vidas. Así que Jesús se para enfrente de todos en esa sinagoga, providencialmente, y comienza a enseñar con autoridad y con fidelidad. Dice Marcos, no como los escribas. Es por eso que Mateo registra que en una ocasión Jesús les dice, ustedes han oído, pero yo les digo. Totalmente diferente. Estaban acostumbrados, vuelvo y repito, a escuchar lo que los rabinos decían. Cuando Jesús dice, pero yo les digo, es precisamente haciendo ver su autoridad. Es un volver a la palabra, es un volver a las escrituras, porque las escrituras ya estaban en segundo término. Y ahí está, amados, la autoridad de Jesús. En primer lugar, la autoridad de Jesús en la enseñanza, no como la de los escribas. Pero no solo las personas notaron la autoridad de la enseñanza de Jesús, dice Marcos, sino que también los demonios. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. La autoridad de Jesús sobre los demonios, y eso está en los versos 23 en adelante. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Acá de inmediato, hermanos, estamos observando que las personas que estaban acá en la sinagoga pudieron ver el contraste entre la enseñanza de Jesús con la enseñanza de los escribas. Jesús enseñando con autoridad. Pero dice Marcos que en ese mismo lugar se encontraba un hombre con un espíritu inmundo, haciendo referencia precisamente a una posesión de un demonio. A un demonio que se manifestó en la persona de este que estaba acá. El texto no nos dice a nosotros si este era un miembro o era una persona que estaba de visita. No nos lo dice el texto. Pero seguramente era un judío, un miembro más, que constantemente, como cualquier otro judío, acudía a la sinagoga.
Ya era parte de la rutina, si pudiésemos decirlo así. Pero hermanos, algo que me pone a pensar es de que si este hombre estaba acá y era un miembro de la congregación o de la sinagoga y ya había estado por mucho tiempo ahí, no había pasado antes eso. Él frecuentaba la sinagoga y nunca había pasado nada. Los escribas enseñaban cada sábado, incluso hasta 3 veces por semana, y algunos más religiosos toda la semana. Pero pongámosle que ese hombre, aunque sea iba el sábado, nunca se había manifestado esto en él. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Jesús enseñó con autoridad. Ahí el demonio se hizo ser visible. Es como si de estar dormido, al escuchar a Jesús despertó este demonio en esta persona y habló y se refirió a Jesús. Pero antes no había pasado. Y la realidad, hermanos, es de que a los demonios no les importa lo que se predique en una iglesia siempre y cuando no se predique la verdad. Los demonios van a estar tranquilos. Eso hay una enseñanza clara aquí. Los demonios siempre van a estar tranquilos siempre y cuando no se predique la verdad. Mas ahora es diferente acá. Este demonio se manifiesta ante la enseñanza de Jesús que realiza con autoridad. Ahora bien, Marcos nos dice en el verso 23 que este espíritu inmundo o demonio estaba poseyendo a este hombre. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estaba poseído. La posesión de un demonio, hermano, sobre una persona indica que esta persona está completamente, enteramente gobernada por este demonio. Eso es lo que significa una posesión de un demonio sobre una persona. Cuando una persona está controlada, gobernada enteramente en todas sus facultades por este agente del mal, demonio o Satanás. Una posesión demoníaca es muy diferente a lo que le sucede, por ejemplo, a un cristiano. Un creyente, un cristiano verdadero, genuino, nacido de nuevo, no puede ser poseído por un demonio. Un creyente lo que sí puede ser es molestado, perturbado. Eso sí, mas no poseído. En una posesión demoníaca o de un demonio, el espíritu toma control total de la persona, de sus facultades, domina toda su personalidad. Por eso es de que hay personas que dicen, este hombre o este joven no era así. Su personalidad ha sido transformada. Su razón, las reacciones que él tiene, nadie lo puede gobernar, nadie lo puede controlar. Sus actitudes. Eso es lo que es una posesión. Cuando el espíritu inmundo, Satanás o un demonio toma todo su ser, sus pensamientos, sus ideas, sus acciones, su personalidad, su raciocinio, sus reacciones, sus actitudes están fuera de sí mismo. Esa persona no tiene control ni voluntad sobre sí mismo. Es el demonio quien toma control y autoridad sobre la persona. Y los efectos de una posesión y dominio de la personalidad humana, estos espíritus malignos, hermanos, es la transformación de la persona en otra persona, trayendo como manifestación en un estado de violencia y de agresividad continua. Esa es una de las manifestaciones mayormente cuando una persona es poseída por un demonio. Se hace daño a sí mismo, se hace laceraciones, puede ser violento para consigo mismo y ser violento para con otros. Incluso
Hasta hay personas que pueden estar a su alrededor, entre 4, 5, 6 personas, y tiene una fuerza tal que es difícil de poderlo controlar o someter. Es una fuerza que va más allá de lo natural. Ahora, hermanos, aclaro, no siempre es así. O sea, no siempre una posesión demoníaca se va a manifestar así. En muchas ocasiones, una posesión demoníaca puede no manifestarse de esa manera. O sea, el demonio puede estar tranquilo sobre una persona. Ejemplo, el más conocido, ¿cuál es? El de Judas. Judas Iscariote estaba poseído por un demonio. Judas vendió a nuestro Señor Jesucristo por unas cuantas monedas y le quitó la vida. Entonces, hermanos, la Biblia nos da diferentes reacciones de posesiones. Esa es una realidad. No siempre se manifiestan de la misma manera. Los demonios se manifiestan en diferentes maneras y en diferentes personas. Mas unas de las más comunes es una transfiguración o manifestación, cambio, trastorna a la persona totalmente. Una persona violenta. ¿Y el propósito de los demonios cuál será? El propósito de un demonio de poseer a una persona, ¿cuál será? Bueno, hermanos, en primer lugar es destruirla. Los demonios tienen como intención destruir a una persona, mayormente en su manera de pensar, o sea, en su psiquis, en su mente, psicológicamente, destruirlo, traerlo así, que no encuentra paz en su mente, que tenga pensamientos hasta suicidas, en muchas maneras, psicológicamente en muchas maneras. El punto es destruirlo, psicológicamente, físicamente, pero por sobre todas las cosas, desea destruirlos espiritualmente, o sea, que se pierda su alma eternamente. Volviendo al texto, cuando el demonio reconoce la presencia de Jesús, él grita. Y esta es su reacción. Veamos la reacción del demonio, verso 24. Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Aquí vemos dos preguntas y una declaración. En el verso mismo 24, dos preguntas y una declaración. En primer lugar es: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Y la segunda es: ¿has venido para destruirnos? Y la aclaración es: sé quién eres, el Santo Hijo de Dios. Hermanos, ¿quiénes son estos demonios? ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles caídos. Ángeles caídos. Ángeles que se rebelaron contra Dios. Saben que ellos están reservados para el día del juicio, donde Dios sacará a la luz todas las cosas, donde Dios traerá juicio sobre los seres humanos, pero también sobre los ángeles caídos. Ellos lo saben. Ellos no desconocen, ellos no ignoran que Dios tiene reservado un día donde Dios los enjuiciará eternamente, pero en sufrimiento, en sufrimiento. Y digo esto porque muchas veces cuando pensamos en Satanás o en los demonios, pensamos que Satanás es quien gobierna en el infierno, que él es el rey allá en el infierno y que está jugando, haciéndoles mal a las personas y trayéndoles dolor a las personas. Pero eso no es así. En primer lugar, Satanás no está en el infierno. Satanás
está en las huestes celestes, está en este mundo. El mundo está bajo el maligno, engañando a las personas para que no vengan a la fe en Jesucristo. Y se vale de muchas artimañas. Aún se puede valer, se puede disfrazar como un ángel de luz. Si tiene poder, claro, tiene poder, tiene un poder que obviamente es más que el nuestro. Nosotros no tenemos ningún poder humanamente. Satanás sí tiene un poder, pero no es Dios. No es Dios. En muchas ocasiones también se tiene la tentativa o la falsa idea de que los demonios están a la par de Dios. ¿Ya han visto el yin yang? El circulito que trae un blanco y negro, simbolizando el mal y el bien. ¿Sí? La gran mayoría estamos de alguna manera familiarizados con eso. Bueno, muchos ven así a Dios y al diablo a la par, iguales de poderosos. Y no, amados, Satanás no es Dios. Sí tiene un poder, pero su poder no está externo al dominio y gobierno de nuestro Dios. Satanás, alguien dijo, es el diablo de Dios. Así es de que ni en el infierno es Dios. Así que los ángeles saben que hay un día reservado para ellos donde Dios les traerá juicio. Y estos demonios acá en la sinagoga piensan que se ha llegado su día. Que Jesús está acá precisamente para traer ese juicio sobre ellos, porque ellos saben. Lo que no saben es cuándo es el día. Y precisamente por eso están preguntándole a Jesús. Verso 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, ¿por qué vienes hacia acá donde estamos nosotros? ¿Por qué te presentas acá? Y la segunda pregunta es, ¿has venido para destruirnos? O sea, ya se llegó el tiempo de nuestra destrucción, ya se acabó nuestro tiempo. Y la declaración es, sé quién eres. Sé quién eres. El santo Hijo de Dios. Hermanos, los demonios tienen una buena teología. Mejor que la de muchos cristianos. Y los demonios conocen a Dios, pero temen. Su temor es solamente emocional, si pudiésemos decirlo. No es un temor reverencial, no es un temor santo. Es solamente un miedo por las consecuencias también que le vienen a su vida. Tristemente así hay muchos cristianos o muchas personas que ven así a Dios. Incluso si vamos allá afuera y les preguntamos, ¿crees en Dios? Seguro van a decir, sí, yo sí creo. Todas las mañanas oro, dicen. No, yo cuando salgo para el trabajo, yo me encomiendo a Dios, Él sabe. Pero no es un temor bíblico. No es un temor infundado por el Espíritu Santo de Dios sobre una persona la cual ha sido nacida de nuevo para ver y contemplar que Dios es un Dios verdaderamente santo, que nosotros somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y por eso nos acercamos a Jesús y amamos a Jesús, adoramos a Jesús por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nosotros como creyentes tenemos un temor santo. Lo amamos a Él por quien Él es. Los demonios no. Los demonios tiemblan y huyen de Jesús. Así es de que, hermanos, tengan en mente siempre esto. Satanás no está con un tridente allá en el infierno y haciéndole a la gente así, chamuscándolos, no. Mucho menos está aquí con un control y un botón y riéndose de las personas. No. El diablo es el diablo de Dios. Y Él tiene reservado un día, el cual ha sido designado por Dios para traer juicio sobre ellos. Así es de que este demonio se espantó y le hace estas dos preguntas pensando que su día se ha llegado. Se queda sorprendido prácticamente. Para este punto, sin duda alguna, ya sabía que Jesús era
Dios mismo. Y por eso se refiere a Él de esa manera. Tú eres el santo Hijo de Dios. Verso 25 y 26. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Observen, hermanos, esto es muy importante, ¿ok? Está acá Jesús enseñando frente a la sinagoga con autoridad. Está un hombre ahí, el demonio dentro de él despierta. Esta persona ni sabía que había un demonio dentro de él a lo mejor. Pero ahí el hecho es de que se manifestó. E inmediatamente despierta este demonio dentro de la persona y le hace estas dos preguntas. ¿Por qué has venido acá? ¿Ya se nos llegó el día? ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús no va y le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre, demonio? Digo esto, hermanos, porque en muchas iglesias hoy día, no sé de dónde sacan, tienen esa costumbre de que se dan cuenta según que hay un endemoniado y van y el pastor, los hermanos y le dicen, dime cómo te llamas, manifiéstate, ¿cuál es tu nombre? Pero el argumento de eso es que ellos creen que sabiendo o conociendo el nombre, pues de esa manera podrán expulsar al demonio llamándolo por su nombre. Pero eso no es bíblico. ¿Qué es lo que hizo Jesús acá? Le dijo, cállate, sal fuera. Fue todo lo que le dijo. No lo dejó hablar más. A lo mejor tenían una lista de preguntas el demonio. A lo mejor quiso recitar teología. En cuanto le dijo, yo sé quién tú eres, el Hijo de Dios, cállate y sal de él. Hermanos, ¿por qué lo cayó Jesús? ¿Por qué? Hermanos, Jesús no necesita el testimonio de los demonios. Jesús no necesita. Muchos hoy día piensan que sí. Muchas personas piensan que sí. Hasta el micrófono les dan. A ver, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas, demonio? Eres una legión. No, hermanos. Jesús no necesita el testimonio de los demonios. Lo calla inmediatamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Verso 26. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, o sea, a la persona, y clamando a gran voz, salió de él. Así de sencillo. Esto es importante entender también, porque en el contexto, los judíos creían en las posesiones demoníacas. Y las posesiones demoníacas no solamente eran creídas por los judíos, sino por todas las culturas antiguas. Cualquier cultura que ya existía, ellos creían en la posesión de demonios. Pero lo que se acostumbraba en cualquier religión pagana y aún dentro del judaísmo, cuando alguien era poseído, era hacer una serie de ritos. O sea, llegaban varios hombres, hacían muchas cosas. Llegaban varios hombres, regaban incienso, agua, le echaban a las personas. Hombre, una serie de cosas. Oraciones largas que hacían también para liberar a las personas. Eso era común. Oye, fulano de tal tiene un demonio. Bueno, una procesión se hacía y un montón de rollos que por los cuales los hacían pasar. Y acá Jesús, ¿qué hizo? ¿Roció agua bendita? ¿Le prendió veladoras? ¿Dio instrucciones
Agarren un vaso de agua y pónganlo debajo de su cama. No, hermanos. Solamente bastó el poder de su palabra. Cállate y sal fuera. Es lo único. Imagínense en el contexto. Todos asombrados. Verso 27. Ahí vemos precisamente eso. Y todos se asombraron, esta es la reacción, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina, o sea, qué nueva enseñanza es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Era algo no común. Las personas estaban acostumbradas a ir a la sinagoga, escuchar a un escriba que estaba ahí recitando siempre todo el tiempo a los mismos maestros, monótono, vacío, frío, solamente entregándoles leyes más pesadas, ni un cambio. Y de pronto llega Jesús con autoridad, enseña, este demonio se hace presente y Jesús con autoridad lo expulsa. Sin duda alguna esta fue la reacción y por eso Marcos nos las deja acá. Quedaron asombrados y se preguntaban de dónde vino esta doctrina, qué nueva enseñanza es esta que ordena con autoridad y aún los demonios se sujetan, le obedecen. Tremendo, ¿verdad, hermanos? A mí me asombra, nunca termina de asombrarme. Así es de que esa es la reacción, hermanos. ¿Y qué es lo que sucedió? Verso 28. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús ciertamente no quería eso, hermanos. Jesús no deseaba que su fama se extendiera y menos por boca de demonios. Pero fue inevitable, la fama de Jesús se extendió por todos lados. Bien, amados, este es el pasaje de esta tarde. Concluyamos con unas aplicaciones para nosotros. ¿Qué es lo que podemos aprender de este pasaje? En primer lugar, es de que los demonios son una realidad. Los demonios son una realidad, los demonios existen y eso es lo primero que debemos entender y aprender. Y Jesús tiene autoridad para enseñar. Y no solamente para enseñar, sino para dar libertad a los cautivos. Pero vamos en primer lugar a entender esto, hermanos. Los demonios existen, los demonios son una realidad. ¿Ok? En primer lugar, hoy día, en los tiempos que vivimos posmodernos, de mucha ciencia, donde se tiene un pensamiento sobrevalorado del ser humano, donde el ser humano parece ser Dios, donde el pensamiento del ser humano es como aquel filósofo Friedrich Nietzsche, que decía, Dios ha muerto, como diciendo, ahora Dios es el que vive. Dios ha muerto, ahora le toca el lugar al hombre de reinar. Y debido a que ciertamente la ciencia médica, la ciencia en todos sentidos, ha aumentado, pues con esto las personas o el corazón humano es creer precisamente en el poder del hombre, en no tener por tanto ninguna necesidad de Dios. Y al ver precisamente pasajes como estos, se llega a la conclusión de decir, bueno, esos pasajes que nosotros vemos acá, donde personas son endemoniadas, no son una realidad. Lo que pasa, lo que sucede, es que en esos días, como la ciencia no estaba avanzada como en nuestros días, a cualquier enfermedad la llamaban posesión demoníaca. Y digo esto, hermanos,
porque sobre todo los jóvenes y adultos también que no tienen una madurez, un buen entendimiento todavía y entendible, todos vamos por ese proceso. Cuando nos topamos con memes en las redes sociales o cuestionamientos acerca de esto que estamos viendo acá, las personas dudan. Yo hace no mucho tiempo me encontré precisamente un meme de una página que se dedica a destruir la fe de la religión, le llaman. Destruyamos la religión, precisamente ahí se llama. Y el meme era algo así. En los tiempos bíblicos, las personas cuando eran enfermas de esquizofrenia, por ejemplo, cuando tenían mal de Parkinson, y citan muchas enfermedades, no sabían ver que era una enfermedad. Por tanto, era fácil y creían que era un demonio. Y de esa manera se limpiaban las manos. Pero amados, eso no es verdad. Les voy a decir por qué. Porque los autores bíblicos sabían diferenciar muy bien entre una posesión demoníaca y una enfermedad. Nosotros lo vemos en las Escrituras. El mismo Jesús vio a este hombre, habla e inmediatamente él tuvo el discernimiento para decir, esta es una posesión, es un demonio. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos estudiando cómo Jesús sana a la suegra de Pedro de un calenturón, de una fiebre tremenda. Y vamos a ver precisamente que Jesús observó, esto es una enfermedad, es una fiebre. Los apóstoles de la misma manera. Ellos sabían diferenciar cuando era un demonio o cuando era una enfermedad. Así es de que esos argumentos se vienen al suelo. Aquellos que dicen que en aquellos tiempos no sabían diferenciar entre un demonio y una enfermedad, y que a todas las enfermedades les decían que eran demonios. ¿Ok? Amén. ¿Vamos bien? Así es de que, hermanos, también tenemos que hablar de otra cosa. Por otro lado, se dice que cuando las personas tienen demonios o tienen manifestaciones, dicen que es un demonio, aseveran que es un demonio. Ese es el lado opuesto. Cuando ven a una persona con un mal, dicen es un demonio. Ese es el otro extremo. A todo le llaman que es un demonio. O sea, ejemplos prácticos. ¿Conocen una persona que es un adúltero? Trae el demonio de adulterar. ¿Conocen a una persona que no le gusta trabajar? Tiene el demonio de flojera, de pasividad. Y le puedo citar muchos, pero para no perder mucho tiempo. Es la idea esta errada de pensar o atribuir a todo que el efecto es un demonio, que la culpa la tiene un demonio, cuando la realidad es que no, amados. Alguien haciendo chiste de esto, dicen que una vez un pastor estaba diciéndole en la iglesia, no, es que es un demonio, y a todos le decía que era un demonio ahí en la congregación, todo es un demonio, todas las faltas de los hermanos eran demonios. Y que por ahí el demonio dijo, no me echen toda la culpa a mí. Y hermanos, es la verdad. No debemos irnos a los extremos. No por no echarle la culpa al diablo, pero no debemos lavarnos las manos y atribuir a todo mal como si fuese el demonio, cuando la realidad es que no. Muchas de las causas, hermanos, se debe, recuerden ustedes, al pecado que entró en el mundo. El pecado de nuestros primeros padres no solamente afectó a ellos, sino que afectó a toda la humanidad.
Y ese pecado se manifiesta en muchas maneras, de diferentes circunstancias en las personas. Ciertamente somos pecadores. Hay una culpabilidad nuestra en muchas maneras. No solamente somos afectados por el pecado de nuestros padres, sino nuestros propios pecados. Así es de que el punto es de que en algunos casos, en algunas personas, lo que hace falta es de que reconozcan que son pecadores. Que las causas y circunstancias en las cuales se encuentran ciertas personas es por su propio pecado. Y lo que ellos necesitan no es una liberación de demonios, sino lo que necesitan es arrepentimiento en el Señor Jesucristo. Necesitan arrepentimiento. Y ese es el peligro de estar en este otro lado. Le quitan la responsabilidad a la persona. Y culpan al demonio. Cuando la realidad es que esa persona necesita ser consciente, necesita arrepentirse de sus pecados y venir a la fe en Jesucristo. Ay, ¿por qué no puedo ahorrar? Parece que todo lo que he hecho cae en un costal roto. Es un demonio. No, hermanos, lo que hace falta es ver en qué estamos gastando el dinero. ¿Las estamos gastando en cuestiones básicas, fundamentales, o estamos derrochando el dinero? Así de sencillo. Me siento enfermo, estoy enfermo, traigo el azúcar alta y un montón de enfermedades. Es un demonio. ¿Qué estamos comiendo? ¿Estamos haciendo ejercicio o no? Cuestiones bien prácticas que la misma Escritura nos dice. Y ahí, hermanos, ahí sí raspé muebles, ¿verdad? Porque de alguna manera todos encajamos acá. De alguna manera encajamos todos acá. Pero hermanos, así es de que hay que tener cuidado con eso, de no irnos a los extremos. Hermanos, yo voy a terminar con esto y voy a devolverme un poco. Muchas veces cuando se está en este extremo, por ejemplo, de decirle a una persona, cuando tiene ciertas circunstancias, ciertos aspectos que está pasando en su vida, le voy a poner un ejemplo. Muchas veces, mayormente sucede con los jóvenes. Mayormente sucede con los jóvenes. Jóvenes mayormente que no conocen al Señor, por supuesto, pero nadie está exento. Jóvenes que tienen una rebeldía. Se manifiesta su rebeldía, tienen odio contra todo. Se golpean, se hieren. No necesariamente es un demonio. Y tristemente en muchos lugares evangélicos, cuando los padres desean encontrar el bien para sus hijos, van a un pastor y le dicen, venga, tráigalo, vamos a sacarle el demonio. Hermanos, cuando no son pocas las veces que cuando uno se adentra a la vida de esas personas, sean jóvenes o aún adultos, que tienen ese tipo de reacciones, excavando un poco más, llega uno a la conclusión de que ellos traen mucho trauma, han sido violentados desde niños, muchos fueron abusados y gente lo ignora, inclusive hasta a veces hasta los mismos padres. Y su forma de expresarse es en rebeldía en su corazón. La forma de sacar eso que traen, ese dolor, es manifestándose de esa manera. Y muchos han hecho mucho daño a personas así. Hay muchas personas que se han retirado de la iglesia precisamente porque los líderes de una iglesia no tuvieron discernimiento para ver qué es lo que estaba pasando allá. Y ciertamente todos podemos fallar, hermanos, como líderes. Nadie estamos exentos de eso. Así es de que mi punto es que nosotros, como líderes, pero también como cristianos, nosotros debemos orar al Señor y pedir discernimiento para nosotros poder identificar qué es un demonio y qué no es. ¿Cómo debemos actuar en respuesta a las personas? Por eso necesitamos orar y depender del Señor, amados. Hay cuestiones que
tienen solución simplemente con el amor, el afecto, entendimiento, reconciliación, gracia, bondad, escuchar, dar de nuestro tiempo. Eso a veces es lo único que se necesita. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús miraba las cosas con discernimiento. Y eso es lo que necesitamos hacer nosotros, hermanos. Necesitamos aprender de Jesús. Necesitamos aprender de Él. Amén. Así que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude, amados. Voy a terminar con esta última aplicación, bien rápido. Los demonios se hacen presentes dentro de la iglesia. Los demonios se hacen presentes dentro de la iglesia. Hay muchas veces que las personas piensan que los demonios no se presentan dentro de la iglesia. De alguna manera se puede presentar. ¿Qué va a hacer usted? Con la autoridad de Dios, con discernimiento y autoridad de Dios. Cuando Dios lo ponga en un lugar, en una circunstancia así, no tema. No tema. Nadie podemos hacer nada por nadie en nuestras fuerzas. Lo que sí puede hacer, si Dios en su soberanía le permite estar en una circunstancia así, donde una persona necesita ser liberada, hágalo. Hágalo. No necesita ritos. Solamente ore al Señor y con autoridad del Señor expúlselo, pero con sabiduría, ¿ok? No a la primera. Ya expliqué eso, ¿ok? Eso es importante entender, porque no ha sido pocas veces cuando demonios se manifiestan en la iglesia. Porque nos podemos ir también al otro extremo. Ya les dije, hay iglesias donde todos son demonios y parece un culto de demonios. Pero otros vienen acá y dicen, no, aquí no hay demonios, aquí no hay manifestaciones, quiere decir que el espíritu no está acá. Bueno, es que no lo ocupamos acá, ni puede ser que haya puros creyentes del Señor liberados, gloria a Dios. No estamos esperando que entren demonios, ni estamos haciendo liberación. Nosotros predicamos la palabra y es la palabra de Dios que trae libertad al corazón del creyente, de la persona, la hace creyente. Es la autoridad de Jesús por medio de su palabra que trae libertad, rompimiento de cadenas espirituales. Es solamente Jesús con su poder que puede traer a las personas de las tinieblas, de la opresión de demonios, ciertamente a su luz admirable. Así que si tú estás acá sin Cristo, debes entender esto. El único lugar donde tú puedes estar seguro o segura es en Cristo Jesús. Fuera de ahí no hay seguridad. Ven a Jesús, ven a Jesús. Si hay alguien en nuestra iglesia que está siendo perturbado, si hay alguien en nuestra iglesia que después de esta suplicación necesita ayuda, necesita oración, tiene alguna pregunta, acérquese a mi persona o a uno de los líderes, por favor. Nunca se quede luchando solo o sola. Amén. Que Dios bendiga su palabra, amados. Oremos al Señor.